He tenido una relación complicada con el sueño desde que tengo memoria. Hay noches en las que simplemente no llega, como si supiera que algo va a pasar y quisiera que yo estuviera despierta para atestiguarlo. Aquella noche, la casa de mis tíos en San Miguel de Allende estaba envuelta en un silencio inusual. Habíamos tenido una de esas largas y ruidosas reuniones familiares, llenas de risas y conversaciones que se superponían. Mi madre había insistido en que me tomara unos días, que me haría bien despejarme y salir de la rutina de la capital. Y allí estaba yo, en la histórica casona de paredes color terracota, bajo el cielo estrellado de Guanajuato. Mi padrino, Diego, el mismo que me cargó en brazos de niña y que me regalaba libros de autores que aún no entendía, estaba también presente. Siempre me miró con una ternura particular, pero con el tiempo, empecé a notar algo más en su mirada, algo que no sabía cómo nombrar. Esa noche, cuando todos subieron a dormir, mis primos, mis tíos, incluso mi madre en la habitación contigua, yo me quedé en la cocina, recogiendo un poco sin prisa. Entonces, él apareció. ¿Todavía despierta?, preguntó con una media sonrisa, descalzo, en una camiseta de lino que se adhería suavemente a su torso. Su tono era suave, íntimo. No tenía sueño, respondí. ¿Y tú? Tampoco, dijo, pero vine por un poco de agua y a ver si necesitabas compañía. Me encogí de hombros, dije que no hacía falta, pero él ya se había sentado frente a mí, con el vaso en la mano. Llevaba unos pantalones cortos de algodón, y sus pies descalzos sobre las frescas baldosas de Talavera se veían curiosamente relajados. El silencio se alargó unos segundos, de esos que incomodan si no se miran de frente. Fingí concentrarme en la taza de té de hierbabuena que me había servido, pero podía sentir su mirada sobre mí. No era inquisitiva, ni paternal. Era algo distinto, algo que ya no podía disfrazar. Has cambiado mucho, dijo de pronto. Levanté la vista. ¿A qué te refieres? A ti. A cómo te mueves, a cómo piensas. Ya no eres la misma de antes, florece en ti algo nuevo. Supongo que nadie lo es, ¿no? Claro, pero tú creciste diferente, más rápido, añadió. Esa frase me atravesó. No supe si era un halago, una advertencia, o algo que no se atrevía a decir en voz alta. Bebí un sorbo de té, sintiendo el calor en el pecho. ¿Y eso es bueno o malo? Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Depende de a quién le preguntes. Yo no respondí, pero esta vez lo miré sin esquivar la conversación. Hablamos de libros, de música, de esos viajes a Oaxaca o Baja California que queríamos hacer. La charla era ligera, pero bajo ella había una tensión sutil, como dos cuerdas afinadas demasiado cerca. Cada palabra, cada pausa, cada cruce de miradas tenía una nota distinta. Yo vestía un camisón de seda ligero, de un tono coral que contrastaba con mi piel, y sentía la frescura de la tela deslizándose con cada movimiento. Mis pies, también descalzos, buscaban inconscientemente los suyos bajo la mesa. A veces pienso que te pareces más a mí que a tu madre, dijo de pronto. Siempre me llevé mejor contigo, contesté sin pensarlo demasiado. Él bajó la mirada, luego volvió a alzarla, sosteniéndome los ojos. Tal vez porque contigo no necesito fingir. Esa frase me dejó sin aliento. No sabía qué decir, ni siquiera si debía decir algo. Y entonces lo supe. Esa noche ya no era una noche cualquiera, y nosotros ya no éramos solo padrino y ahijada. Después de esa madrugada en la cocina de San Miguel, algo se desordenó dentro de mí. No ocurrió nada fuera de lugar, no hubo gestos indebidos ni palabras deshonestas. Y sin embargo, al día siguiente, mientras desayunábamos todos juntos bajo la sombra de la galería, su presencia me atravesaba de un modo que ya no podía controlar. Él se sentó frente a mí, entre el tintineo de las cucharas y el aroma a café de olla. Nuestras miradas se cruzaron más de una vez, cortas, casi imperceptibles,
pero lo suficiente para saber que la noche anterior había dejado una grieta abierta. Mi madre hablaba con entusiasmo sobre la próxima visita a Guanajuato capital, mi tía reía, los niños jugaban con los móviles. Todo parecía normal, pero el mundo había cambiado, al menos para mí. Porque ahora era consciente de cada movimiento suyo, de cómo sostenía la taza de barro, de cómo hablaba con los demás pero escuchaba mis silencios. ¿Dormiste algo?, me preguntó en voz baja, apenas por encima del ruido de las tazas. Poco, respondí sin levantar la mirada. Yo también. Y eso fue todo. No hubo más. Pero ese breve intercambio me acompañó el resto del día, como una nota suspendida que nadie se atreve a soltar. Al caer la tarde, mis tíos salieron a hacer unas compras al mercado de artesanías de San Miguel, famoso por sus colores vibrantes y el aroma a cuero y especias. Mi madre, agotada por el calor del mediodía, decidió quedarse dormida frente al televisor, en el salón con las persianas bajadas. El calor era denso, casi insoportable, como un abrazo pegajoso del verano guanajuatense. Me refugié en el jardín, bajo la pérgola cubierta de bugambilias, con un libro de poemas de Octavio Paz que no pude leer. Las palabras se amontonaban sin sentido en mi mente, el aire estaba demasiado cargado de lo que no quería admitir. Llevaba puesto un vestido ligero de algodón, de esos con estampados florales que evocan el campo, y unas sandalias bajas que apenas hacían ruido. Él apareció un rato después, sin anunciarse, como si supiera dónde encontrarme. Pensé que estarías en tu cuarto, dijo, tomando asiento a mi lado en la banca de hierro forjado. Sus hombros anchos casi rozaban los míos, y pude sentir el ligero calor que emanaba de su piel. No me apetecía el encierro, respondí, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. A mí tampoco, dijo él, y nos quedamos ahí, en silencio, mirando hacia el horizonte. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, como un cuadro de un artista local. Era una tarde como tantas, pero algo en el aire la hacía distinta. Su presencia, esa cercanía que se había vuelto casi eléctrica, me ponía los nervios a flor de piel. Noté sus manos, grandes y fuertes, apoyadas en sus rodillas, y una extraña necesidad de tocarlas me invadió. ¿Te molesta que esté aquí?, preguntó. No, respondí con sinceridad, y eso en sí mismo ya era una confesión, un velo que se rasgaba. Pasaron minutos, o tal vez horas, ya no lo sé. El tiempo tenía otra textura cuando estábamos así, sin hablar, sin movernos demasiado, sin que nadie supiera lo que flotaba entre nosotros. De pronto, lo sentí girarse hacia mí. Su mirada era intensa, penetrante, y una mezcla de vulnerabilidad y desafío. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Lo miré. Estamos hablando, ¿no? Estamos jugando con algo que no sabemos si deberíamos tocar. Sus palabras eran un espejo de lo que yo también pensaba. No era una declaración, era una advertencia. Pero había ternura en su tono, y un deseo contenido, no el deseo impaciente, sino ese otro, el que se cultiva en las pausas, en lo prohibido que se vuelve necesidad sin nombre. No respondí, solo bajé la vista, concentrándome en la pulsera de plata que llevaba en mi muñeca, un regalo de mi madre de un viaje a Taxco. Y cuando volví a levantarla, su rostro estaba más cerca. No lo suficiente para considerarlo un atrevimiento, pero sí lo bastante como para dejarme sin aire. Podía ver cada lunar diminuto en su piel, el rastro de una cicatriz antigua sobre su ceja. El aroma de su colonia, algo amaderado y fresco, me envolvió. Deberíamos volver, dije, apenas un susurro. ¿Quieres volver? Quise mentir, decir que sí, que nada de esto tenía sentido, que era solo el calor, el encierro, la nostalgia. Pero no lo hice. Me levanté en silencio, mi vestido ondeando suavemente alrededor de mis piernas, y él me siguió. Esa noche, la cena fue corta. Todos parecían más cansados de lo acostumbrado. Mi madre se acostó temprano, los niños también.
El silencio volvió a instalarse en la casa como un viejo amigo, y yo me encontré, una vez más, de pie frente al fregadero en la cocina, con una taza de té de canela entre las manos. Y otra vez, él bajó. No dijo nada, solo se apoyó en el marco de la puerta de madera tallada. Nos miramos, como si el día entero hubiese sido una conversación muda que ahora llegaba a su clímax. Esto no puede seguir, dije por fin. ¿Y ha empezado? Esa pregunta me dejó inmóvil, porque no sabía si responderla como la ahijada que él debía cuidar o como la mujer en la que me había convertido, consciente de cada fibra de mi ser, de la forma en que mi vestido de seda caía sobre mi figura, de la ligereza de mis pies descalzos sobre las baldosas frías. No sé, murmuré. Yo sí lo sé. Avanzó un paso, solo uno, y tú también. No me tocó, no cruzamos ninguna línea física. Pero esa noche, la infidelidad emocional se consumó, aunque ninguno lo dijera. Porque en ese cruce de miradas, en esa tensión suspendida que no se resuelve, ambos sabíamos que lo que había entre nosotros ya no era una insinuación, era un hecho. Me fui a dormir, pero no descansé. Él se quedó en la cocina, solo, o quizás no tan solo, porque yo lo sentía en mi respiración, en mi pecho, en ese rincón del alma donde guardamos lo que no debe salir a la luz. Los días siguientes en San Miguel de Allende fueron una danza silenciosa entre nosotros. No hablábamos más de la cuenta, no nos buscábamos abiertamente, pero la complicidad estaba en todas partes. En los pasos que se cruzaban en el pasillo estrecho, con su aroma a madera vieja y cera. En los roces casuales al pasar el plato de chilaquiles en la mesa del desayuno, donde el sol se colaba a través de las celosías. En los segundos donde nuestras miradas se encontraban al otro lado de una conversación que fingía normalidad. Yo estaba atrapada entre dos mundos, la adulta que entendía lo inapropiado de todo aquello, y la mujer que, sin poder evitarlo, esperaba con ansiedad que llegara la noche para volver a sentirlo cerca. Llevaba vestidos frescos de algodón, a veces con bordados sencillos que compraba en los mercados, y mis pies se deslizaban en huaraches de cuero que se amoldaban perfectamente. Las tardes eran las más difíciles porque eran lentas, tibias, con la casa medio dormida por el calor. Y porque todos estaban distraídos, mi madre con sus telenovelas en el salón, mis tíos en sus rutinas de siesta o de jardinería, mis primos absortos en sus móviles y videojuegos. Pero yo lo buscaba con la mirada en cada rincón, sin atreverme a admitirlo. Y él lo sabía. Lo sabía con una certeza suave, madura, y se comportaba como si no hiciera falta correr detrás de nada, como si lo que debía pasar ya estuviera ocurriendo, aunque nadie lo viera. Su forma de mirar, de un segundo a otro, era suficiente para encender una chispa. Una de esas tardes me encontraba en la biblioteca de la casa. Siempre había amado ese rincón, estantes altos de madera oscura repletos de libros antiguos, un ventanal con gruesas cortinas de terciopelo que daban al jardín. Estaba sola, o al menos eso creía, cuando sentí que alguien entraba. Era él. Pensé que estabas dormida, dijo en voz baja, su voz grave resonando apenas en el silencio de la estancia. Llevaba una camisa de lino abierta sobre una camiseta blanca, y unos pantalones que se ajustaban a sus piernas musculosas. Y yo pensé que tú estarías afuera, respondí, mi voz apenas un murmullo. Se acercó al ventanal y se quedó mirando hacia el jardín, hacia las jacarandás en flor. No dijo nada más durante un rato. El silencio entre nosotros era tan conocido ya que no pesaba, al contrario, se había vuelto un lenguaje propio, una burbuja que nos envolvía. ¿Nunca te sentiste fuera de lugar en tu propia vida?, preguntó de pronto. Su voz tenía ese tono entre nostalgia y confesión que solo se usa cuando uno ya no puede sostenerse por dentro. A veces, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y qué haces con eso? Lo miré, mis ojos fijos en los suyos, que reflejaban una profundidad que nunca había notado. Y fue ahí donde entendí algo. Él no hablaba solo de mí, hablaba de sí mismo, de su propio desarraigo, de esa tristeza contenida que había aprendido a esconder detrás de la cortesía. Lo guardo, dije, hasta que un día se desborda.
Él asintió lentamente. Eso pensé. No nos tocamos, no hubo un beso, no hubo ni el más mínimo roce. Pero ese momento fue más íntimo que cualquier contacto físico, porque fue una entrega, una vulnerabilidad expuesta. Porque los dos nos reconocimos en la herida del otro, en el deseo compartido de sentirse vistos, validados, comprendidos en un nivel que trascendía las palabras. Mis pies, que siempre me gustaron por su arco pronunciado y mis dedos largos, sentían la frescura de la madera pulida del suelo, una sensación que me arraigaba a ese momento. La tela de mi vestido se sentía casi como una segunda piel, y cada pliegue parecía susurrar una historia. Y por eso, cuando me retiré a mi cuarto esa noche, no pude evitar temblar. No por miedo, sino porque ya sabía que el punto de retorno había quedado atrás. Esa noche no me puse mi camisón, me quedé con un negligé de encaje que mi madre me había regalado, sintiendo su ligereza contra mi piel, como una preparación para algo que aún no se manifestaba, pero que ya flotaba en el aire. Sabía que él lo sentiría, de alguna manera. La culminación llegó sin previo aviso, una noche sin luna en San Miguel, donde el aire se sentía más denso que de costumbre y el canto de los grillos era el único sonido que rompía el manto de silencio. Todos dormían profundamente, sumidos en el cansancio del día. Yo había bajado por agua, aunque sabía que no tenía sed. En el fondo, esperaba encontrarlo ahí, como tantas otras veces, en el umbral de la cocina, bajo el tenue resplandor de la luna que se colaba por la ventana. Pero esta vez fue distinto. Él ya estaba en la cocina, sentado en el banco de madera, esperándome. Llevaba una camisa ligera de algodón, los primeros botones desabrochados, y sus pies descalzos sobre las frescas baldosas de Talavera. Me miró sin hablar, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Yo entré, cerré la puerta con suavidad, y el silencio que se instaló entre nosotros ya no fue un puente ni una pausa, fue una decisión. Me sentía ligera con mi camisón de seda color perla, que apenas rozaba mi piel, y mis pies descalzos parecían flotar sobre el suelo. Mis dedos, largos y delicados, se movían con una ansiedad apenas perceptible. Nos quedamos frente a frente, en medio de la cocina rústica, con el olor a café y especias aún impregnado en el aire. Ninguno preguntó nada, ninguno se excusó. Y en esa noche sin palabras, el deseo que habíamos contenido durante días dejó de ser un susurro. Tampoco fue un escándalo, no hubo urgencia, ni precipitaciones. Fue lento, fue cuidado, fue inevitable. No lo narraré porque no hace falta, basta con decir que no fue un error, fue una elección. Una que no se grita, pero que marca para siempre. Cuando volví a mi cuarto, apenas amanecía, el cielo se teñía de violeta y rosa sobre los tejados de barro. Me acosté vestida, con el camisón de seda que me envolvía, y miré el techo durante horas. Lloré, pero no de culpa. Lloré porque entendí que hay cosas que no pueden volver a su lugar, porque no deberían haber salido de donde estaban. Pero una vez fuera, ya no pertenecen a nadie más. La mañana siguiente fue como cualquier otra. El sol entraba por las cortinas con esa tibieza de verano que lo vuelve todo más lento. Mi madre me saludó con un beso en la frente, preguntando si había dormido bien. La casa despertaba como si nada hubiese cambiado. Pero yo sabía que sí. Me duché en silencio, sintiendo el agua recorrer mi piel, como si quisiera borrar lo que había ocurrido, aunque supiera que era imposible. Me vestí con más lentitud de lo costumbre, con un vestido sencillo de lino que parecía tener un nuevo peso sobre mí. No era vergüenza, no era miedo. Era la conciencia de haber cruzado una línea de la que no se regresa igual. Mis pies, que la noche anterior habían sentido la frescura de las baldosas y la calidez de su mirada, ahora se sentían extrañamente ajenos en mis sandalias. Cuando bajé a desayunar, él ya estaba allí, tomando café, hablando con mi tío sobre el próximo partido de fútbol. Sonreía como siempre. Pero cuando me vio, solo por un instante, sus ojos me dijeron que lo recordaba todo, y que yo también. No cruzamos palabra ese día,
pero cada paso suyo por la casa resonaba distinto. Cada roce en el pasillo era ahora un recuerdo que dolía y brillaba al mismo tiempo. Me fui al día siguiente con la excusa de que tenía asuntos que atender en la Ciudad de México. Mi madre entendió, mis tíos lo lamentaron, insistiendo en que me quedara más. Él me ayudó con la maleta en la entrada de la casa. Cuando todos estaban ocupados despidiéndose de mí, me tomó del brazo con suavidad. «No vamos a hablar de esto, ¿verdad?», susurró, su voz grave rozando mi oído. «No», dije sin mirarlo, mis ojos fijos en la calle empedrada. «Pero lo vas a recordar cada día». El viaje de vuelta fue silencioso, como si el autobús supiera que yo llevaba algo en el pecho que no podía compartir con nadie. No era remordimiento, era un duelo silencioso por todo lo que no debió pasar y, sin embargo, pasó. No me arrepentía, pero tampoco lo celebraba. Lo nuestro no fue amor, fue un cruce de almas cansadas. Fue un momento donde el deseo se disfrazó de consuelo, y el consuelo de necesidad. Hoy, meses después, sigo sin contarle a nadie lo que ocurrió en San Miguel de Allende. No porque me avergüence, sino porque hay historias que no están hechas para ser dichas en voz alta. Están hechas para quedarse dentro, ahí donde uno guarda lo que no se olvida, aunque aprenda a vivir con ello. Él sigue siendo mi padrino. Nos hablamos en las reuniones familiares, intercambiamos mensajes ocasionales para no levantar sospechas. Pero algo murió entre nosotros esa noche en la cocina, y otra cosa nació. Algo más verdadero, más triste y más adulto. Un silencio nuevo. Te vi como nunca nadie te había visto, que ahora ya no puede repetirse. A veces, lo más inolvidable no es lo que hicimos, sino lo que dejamos que ocurriera sin detenerlo. Mi vida en la Ciudad de México ha continuado, con su ritmo frenético y sus rutinas. Trabajo en una editorial, rodeada de libros, y a veces, al hojear una novela, una frase o una imagen me transporta de vuelta a aquella casona, a la frescura de las baldosas de Talavera, al aroma del té de hierbabuena, al brillo en sus ojos en la penumbra. Y entonces, una punzada se instala en mi pecho, un eco de aquel deseo que se disfrazó de consuelo. Me miro al espejo y veo a la misma mujer, pero sé que por dentro algo cambió irrevocablemente. Hay una sombra en mi mirada que antes no existía, una profundidad que solo Diego pudo ver. Es una carga, sí, pero también una extraña forma de libertad, la de saber que se ha vivido algo tan intenso que el resto del mundo no puede comprender. A veces, pienso en la posibilidad de volver a San Miguel, de cruzarme con él en el mercado, o en algún café del jardín principal. ¿Qué pasaría? ¿Volvería esa tensión ineludible, ese reconocimiento mutuo en la herida del otro? ¿O el tiempo, y la distancia, habrán diluido la magia, o la maldición, de aquella noche? No lo sé. Y quizás, es mejor no saberlo. Porque algunas historias están destinadas a vivir en el crepúsculo, en ese espacio entre lo que fue y lo que pudo ser. Historias que se susurran en el alma, sin necesidad de palabras. Lo nuestro fue una de esas. Una elección silenciosa que lo cambió todo, y no cambió nada. ¿Tú qué harías si alguien del pasado te mirara como nadie más lo ha hecho jamás? ¿Crees que una conexión emocional puede ser más fuerte que una promesa? Deja tu opinión en los comentarios.